Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y para ponchar de una vez a nuestro invitado, y no poncharlo en términos beisbolísticos, sino para que aparezca en cámara, voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, quien no es otro que un legendario presbítero, Luis Zavala Herrera, sacerdote católico, proyectista de la Iglesia Misionera Socialista, nacido en San José de Miranda, Santander, la hermana República de Colombia, pero ciudadano de la patria grande latinoamericana y caribeña, 78 años, obrero, cura obrero, trabajador social, sacerdote, que es lo que más me gusta, de la teología de la liberación. Y a los casi 40 años tuvo su experiencia como guerrillero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. ¿Qué tal? Ejército de Liberación Nacional de Colombia, más conocido por todos nosotros como el ELN. Aquí podemos hablar de la Iglesia Misionera Socialista, podemos hablar de la teología de la liberación, podemos hablar de cómo es eso que otro cura guerrillero y los que no se saben. Y los que estuvieron y están. Y los que están. Sí, los hay. Que los hay, los hay. Bueno. Bienvenido a bordo. Sí. Cuéntenos de esa experiencia. Empecemos. Usted es un gran pedagogo, además, así que además tenemos como hermanos en Cristo la necesidad de dar fe y testimonio de nuestra fe, ¿no? Porque sí, la fe sin obras es muerte. Y vaya que usted ha obrado bastante, ¿no? Donde las papas queman. Sí. Yo he estado en algunos frentes de guerra, pero no algo parecido a la guerrilla en una selva tropical. Esa es otra historia. Sí. ¿Cómo no? Cuéntenos. Bueno, primero, encantadísimo de estar como en familia. Así es. Por el ambiente de acogida, de fraternidad, de amigos, y eso que no nos hemos visto sino 2 veces, ¿verdad? Así es. Bueno, pero qué impresión tan grande. Y no solamente por el contorno que nos rodea, allá en tu habitación, en tu pieza. Primero el Cristo, que es el que libera y que salva, y que lo estamos descubriendo en el pobre, en el pecador, en el necesitado, y usted como buen comunicador, en el de lado, al lado derecho o izquierdo, encuentra el Cristo, y no en la dimensión de la verticalidad, no, ni tampoco dijéramos el Cristo como sesgado en una forma espiritual o en una forma moralista, no, el hombre tal como está en la tierra. Entonces este ambiente nos sentimos bien chévere y por eso a nombre tuyo que lo hace todos los días a través de este medio tan prestigioso, el decano dices tú, y con toda razón. No es que me guste ser tan de edad provecta, pero es la realidad. Sí, hola. Sí. Entonces el saludo para todos los ciudadanos de la patria grande, que sabemos que es la América Latina y Centroamérica y del mundo. Qué alegría poderme comunicar y eso merece celebrarlo de muchas formas que ya lo veremos. Sí, sobre todo en nuestro Caribe, ¿no? Que tenemos tanta audiencia. Ajá. Bueno, cuéntenos de su experiencia guerrillera, reverendo. La guerrillera hay una vez, bueno, yo diría que para abrir fuego, sí, como dice usted en su expresión. La pauta es suya, yo quiero ser oyente aquí. Bueno, como oyente. Yo tengo 2 frases de 2 personas conocidas y amigas nuestras y del pueblo, y la primera dice así: lo que Cristo anunció, el reino de la paz, el amor y la igualdad, se llama socialismo. Nada menos y nada más que de nuestro querido Hugo Rafael Chávez Frías, el profeta y el carismático de nuestros tiempos. La segunda frase para abrir juego también es así: solo mediante la revolución puede realizarse el amor al prójimo. Compañero combatiente Camilo Torres Restrepo, a quien tuve la dicha de hospedarlo, de seguirlo y acompañarlo, no hasta la muerte, porque yo estoy vivo. Así ya, es. Esa es la introducción y el batazo vendrá después. Alguien tendría que quedar para testimoniar. Sí, señor, tenía que quedar alguien.
Ahora sí me preguntan. Yo lo más cerca que estuve de ese mártir fue que tuve el honor de conocer a su mamá. La señora Isabelita. La señora Isabelita. ¿Cómo no? Y la compartimos con ella y fue nuestra invitada cuando en Uruguay estábamos creando lo que hoy es el Frente Amplio, que provino en su génesis de la izquierda cristiana, ¿no? Ajá. Y entonces pasó por allá y la invitamos a hacer esto, Sí. a dar testimonio y aprender, aunque la experiencia es intransferible, pero los conocimientos se asimilan. Así Sí. que cuéntenos su papel como cura guerrillero, cuéntenos sus aventuras, cuéntenos de sus fines y de su presente. Pero a mí no sea que me pase como los políticos que en los discursos que se dirigen al pueblo dicen seré breve. Sí. Y ya llevan 3 horas y todavía dice que será en breve. Aquí por las circunstancias vamos a ver si empezamos por el ambiente de familia. En este momento le quedan 55 minutos, ¿le parece bien? Me parece correctísimo. Yo voy a hablar lo menos posible. Y además usted, bueno, yo creo que esto nació desde el ambiente de la familia del campo. Yo soy netamente campesino, mis padres muy religiosos, pero combativos a raíz de la circunstancia famosa aquella histórica de Colombia, del asesinato de nuestro querido Jorge Gaitán, el líder que murió. Cambió la historia. Cambió la historia del mundo. A raíz de eso, nuestros famosos políticos de turno aprovecharon la coyuntura para enfrentar los dos bandos, los liberales y los conservadores, y ponerlos a la guerra por todo el país y ellos salir ilesos. Ese ambiente penetró muchísimo en la familia, donde yo vivía allá en Miranda, por cierto, muy cerca del lugar donde hacían vida los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, dirigidos por el comandante Fabio Vázquez Castaño, sus hermanos Emilio y Manuel, con quienes tuve la alegría, la satisfacción y otra forma de realización, compartiendo con ellos la vida en la guerrilla. Porque como dice el Che Guevara, que ser guerrillero es el grado más alto de la especie humana, donde empieza uno a hacerse más humano, más servicial y a sentir de veras en carne propia la problemática del pueblo que nunca la llegó a sentir en las parroquias diversas que estuve. Entonces, el ambiente se dio desde el hogar porque yo colaboraba en el ambiente del pueblo con mi querido papá, que en paz descanse, y amén, todos los compañeros de los grupos que eran conservadores y que luchaban contra los liberales, lo acompañaba él con el morralito, como se dice aquí, como el morral de Chávez, pero no tanto ideas, porque eran puras balas lo que yo le llevaba a llevar a mi papá para que fuera a ahuyentar y a separar a los que venían a perseguirnos, porque fuera un enfrentamiento. Entonces había eso. Con todo, le hago notar, querido amigo, que la religiosidad, muy religioso el pueblo, de vida práctica y de rezos todas las noches y de misa todos los domingos, como buenos conservadores, ¿no? Que no pierden su misa y todo eso. Entonces, en ese entonces empecé el estudio. Al terminar la primaria, vino el estudio en el seminario San José de Miranda, que era dirigido por los sacerdotes franceses de la comunidad de la Petite Congregación de Jesús-et-Marie, que son los jesuitas, donde tuvo unos exponentes muy importantes, como el padre García Herreros, que dirigió la obra del Minuto de Dios, y que ahora está Diego Jaramillo, compañero de estudios y profesor mío en la misma apostólica de Miranda. Bueno, en ese estudio, por casualidades de la vida, se suspendió el curso cuarto de bachillerato donde estaba estudiando con otros compañeros y quedamos fuera de base. Y al quedar fuera de base, estaban creando el seminario diocesano de Bucaramanga en Florida Blanca. Allá fui recibido, tal vez con la intención de hacer el resto de años de bachillerato y luego seguir seguramente con la comunidad, pero no fue así, porque ellos también tenían su interés de crear el seminario mayor
para sacerdotes diocesanos. Por eso ahí nos aguantaron un año más, salí bachillerato en la época que me correspondió y luego fuimos a estudiar a la famosa Pamplona, Santander del Norte. Sí, señor. Que nos recuerda el tiempo de nuestra querida Mérida y el tiempo bien agradable de aquí en la patria de Bolívar. Bueno, entonces allá terminé el sacerdocio, pero allá ya había también como ciertos indicios de rebelión, porque yo no compartía mucho el estilo de los estudios, menos la disciplina de los sacerdotes franceses, con todo respeto y con todo lo que ellos se merecen, pero no estábamos de acuerdo y buscábamos la forma de rebelarnos de alguna forma por medio de un periódico, que lo pusimos El Alacrán, como símbolo de algo de ponzoña, para hacer la crítica a los estudios, al comportamiento de vida, y ahí terminé. Y ahí ya veía mucha vinculación con los amigos, hermanos del pueblo bolivariano, porque ellos tuvieron como patria pequeña para sus estudios, mujeres y hombres en Pamplona. Allá estuvieron ellos, entonces vino esa relación. Ahí me ordené de sacerdote, o me ordenaron. ¿A qué edad? A los 25 años, porque menos de 25 años no permiten que uno sea ordenado sacerdote. Yo era muy obediente, porque no entendía el cuento bien por dónde iba, ¿no? Muy sumiso, pero yo siempre cuestionaba muchas cosas y le ponía mucho carisma de distracción, de alegría, de ánimo, y yo iba a ser era como actor más bien, porque me encantaba. Eso ponía la cómica en la iglesia, en el comedor, en filas, en toda parte, hasta el punto de que se llegó a cuestionar de que yo tal vez me faltaba seriedad. Pero como tenía cierta religiosidad y no me veían tan peligroso por las ideas, porque eso sí, desde el tiempo de la formación, percibían quién tenía ideas un poco, ¿no?, rebeldes. Progresistas. Rusinianas, progresistas, y entonces ya lo ponían en duda. Y buscaban la manera de enviarlo a estudiar, no sociología, porque los que son rebeldes les tenían miedo que estudiaran sociología, más bien lo mandaban a estudiar Sagrada Escritura. Sin embargo, hice unos estudios en la Universidad Bolivariana de vocación sacerdotal y de teología de la pastoral de vocacional, como por salir del ambiente y ordenado. Pero todavía ni hablar de la teología de la liberación. No se hablaba todavía exactamente, porque cuando me nombraron de párroco, de cooperador, fue la parroquia de San Laureano. Ahí el primer año, por los examinadores, se vieron que yo era como sumiso y como consagrado al trabajo y echado para adelante como buen campesino y buen trabajador que era. Aunque no creía mucho, pero no reflejaba que no creía tantas cosas que había aprendido en el seminario. Ahí fue donde conocí por primera vez al sacerdote Camilo Torres Restrepo, que venía ya en su búsqueda frente al famoso movimiento, el Frente Unido, que era el movimiento popular que se extendió por toda la América, especialmente en Colombia, y ahí tuve la alegría de llevarlo a Ultrasan, que era un sindicato de los trabajadores de Santander. Después lo acompañé por la noche a la UIS, Universidad Industrial de Santander, donde estudian mucho los técnicos, los científicos, los químicos, los físicos, etc. Y como allá está el complejo de Barranca, cerca a Bucaramanga, entonces la cosa ya tenía ahí cierto sabor. Y él, como buscaba el personal de los campesinos, los obreros y los estudiantes, ese era como el frente personal que él tenía y en los que iba seleccionando su movimiento del Frente Unido. Pero ya él, como otros sacerdotes, el padre Manuel Pérez, el padre Jiménez, otros sacerdotes ahí de la misma arquidiócesis de Bucaramanga, otros de Chile y otros de Cali, y otros de Medellín, y los que estábamos participando, estábamos formando el famoso grupo de Golconda. ¿Por qué Golconda? Caramba, Golconda es legendario y poco se sabe de eso, salvo los que están en la movida. Denos una explicación a fondo del grupo Golconda. Por mucho gusto, Walter. Golconda es una ciudad o una finca en la sabana de Bogotá, y justamente qué contrastes, son de los militares. Estos predios son de los militares,
y los sacerdotes que ya estaban percibiendo ciertos aires de rebelión de esos sacerdotes, 40 sacerdotes de diversas partes de Colombia y de afuera de América, y sobre todo ya estaban ahí los sacerdotes que ya iban como enrumbándose hacia la guerrilla, porque tenían sus contactos con los jefes o los jefes de la guerrilla, sobre todo del ELN y también de la FARC, desde luego. FARC, EPL, que ahora ya sabemos las circunstancias que estamos viviendo. Entonces nos buscaron en esas reuniones no tanto por hacernos el favor, era más bien para tenernos bajo control, qué sacerdotes no acudían, algo así como ocurre aquí en la bella Caracas. Cuando se hacían los encuentros de teología de la liberación, no era tanto por invitarlos a los sacerdotes para que se desahogaran, encontraran su descanso y su desahogo en cuanto a las inquietudes que tenían de progresistas y de avanzada con tantos sacerdotes, sino más bien era para chequearlos y poderlos tener en la lista un poco negra. Allá en Colombia, con la ayuda de los mismos obispos y los mismos sacerdotes, dentro de nosotros, como muchas veces ocurre, eran los que había que tener a distancia. Pero lo que más me llama a mí la atención fue en una de las reuniones que hicimos en Buenaventura, donde estaba obispo Monseñor Gerardo Valencia Cano, todos con la inquietud que dónde veremos a Monseñor Gerardo Valencia Cano, que quedó de venir con él del Camader, me parece, que trabajaba en el Lincora, el asunto del Instituto de la Reforma Agraria. Y entonces dijeron, mire, este viejito es el Monseñor Gerardo Valencia. ¿Cómo así? Sí, es desde que lleva las maletas de los curas que estamos llegando aquí. Otra gran surprise, un obispo sirviéndole a llevar las maletas a los curas, eso lo deja pensando a uno bastante. Bueno, todos estos sacerdotes, ahí estaba mismo Camilo Torres y Domingo Laín y Manuel Pérez y Jiménez y otros que todavía como están por allá en ciertas circunstancias, pues no hay necesidad de nombrarlos. Pero entonces la experiencia nuestra ahí en Bucaramanga fue el contar con un arzobispo que tenía como lema de su pastoreo como un padre y pastor entre vosotros, pero no nos consideraba tan ovejas, ¿no? Como decimos, ni menos corderos, no. Sabe que dejaba pensar más o menos, ¿no? Pero lo que más nos llama la atención es que de veras él, ante la actitud de ser fuertes los sacerdotes, los obispos con sus feligreses, por motivos no tanto ideológicos, por otras conductas que no hace falta hablar aquí, ya sea por el dinero o por cierta flojera en el trabajo u otros aspectos que eran bastante severos, este obispo queridísimo, Héctor Rueda Hernández, a quien llevo toda la vida en el corazón, lo curioso es que después de la experiencia de estar nosotros detenidos por 2 veces con otros sacerdotes, nos dio por cárcel la curia diocesana. ¿Por qué detenidos 2 veces? Bueno, nos detuvieron porque habían descubierto que nosotros éramos los líderes de los campesinos, los obreros y los universitarios, y que como somos los sacerdotes, que se supone que pensaríamos un poco más, estos son los que dirigen, no necesitaron torturar a los demás, sino que ellos mismos también, por la falta de claridad política. ¿Qué gobierno era en ese momento? En ese entonces creo que era como Pastrana, pero eso todos eran lo mismo, era el que estuvo aquí, no había que escoger, ambos eran iguales de malos, como dicen por ahí de ciertos presidentes o expresidentes, y el de allá de mi patria, que dicen y no tengo problema en decirlo, Diosdado dice, eso no hay que escoger cuál de los dos es malo, cuál es peor, si es Uribe o es Santos, esos son iguales, eso no tenemos que ponernos a escoger. Pero lo que me llama la atención es el obispo. El obispo destrancó a los militares por habernos mandado agarrar presos, supuestamente, con todos los escándalos de la prensa amarillenta y todos los medios de comunicación. ¿Qué titulaban? No, presos sacerdotes guerrilleros del ELN, y nombraban 5. Antes se pasaban de la raya, porque no éramos sino 4, pero ellos le ponían uno más ahí como para... Entonces el obispo se incomodó eso, y como nos dijeron que nos tenían presos, que nos habían agarrado, entonces vino la competencia de
de la ley, de la justicia militar y la civil. Y nosotros por el concordato nos zafamos para que no libráramos de los consejos de guerra y de que no nos llevaran a rendir indagatorias, porque cuando llegábamos allá ya teníamos 3 o 4 testigos que eran los que habían trabajado con nosotros, más los que nos habían infiltrado, los militares y los civiles. Entonces estábamos ya en la picadora, o como así. Pero el concordato funcionó en eso. ¿Cómo? Funcionó el concordato. Ah, sí, nos sirvió de algo para protegernos. Y el obispo que se trancó, a pesar de la presión del pueblo, a favor y en contra. Sí, expliquemos, el concordato es un acuerdo con la Santa Sede. La ¿no? Santa Sede de con tener Roma, cierto... de cierta inmunidad. Inmunidad para... con sacerdotes por ciertos delitos. No todos delitos. No, claro. Pero los políticos sí más bien. Entonces nosotros nos zafamos por ahí. Porque en cuanto a la conducta, sabe que interesante. Porque la concepción ideológica, las concepciones un poco de Marx, aunque no lo hemos llegado a entender todavía y que nos falta, ¿no? Y de Lenin y todos estos historiadores, nos sirvió muchísimo, porque eso nos ubicó a nosotros y la conducta y el trabajo, porque nosotros en el trabajo impecables, sobre todo personas que usted no quebraban ni una vela, ni un santo en la sacristía, y usted después saber que estaba ya con el morral listo para irse a la guerrilla. Para irse a la guerrilla con algunos feligreses, eso, ¿no? A remolque. Pero entonces eso, la gente quedó que no sabía qué hacer. Bueno, ¿son culpables o no? Más bien que no, porque es que estos no han dado nada que hacer. Y el obispo se trancó por ahí. Y por la forma de actuar, los militares, él estaba precisamente, no recuerdo el nombre del comandante, bueno, decían que era lo mejorcito y muy amigo del padre Camilo Torres. Ajá. Por eso él ayudó, no solamente a que le dieran muerte, porque él era el comandante allá, sino después a disimular dónde está el cadáver del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Claro que yo sí sospecho dónde está más cerca que lejos, ¿no? Pero oficialmente... No es esa, eso quedó... No se sabe. De ahí que Isabelita, la que conociste, les digo que, bueno, la preocupación de ella no solamente la pérdida de su hijo, por el valor que él tenía, la dimensión social, política, cultural y la ascendencia que tenía ante el mundo. Tenía un poder de convocatoria estupendo. Figúrate, tremendo. Y sobre todo con ese estilo de investigación, de análisis y de crítica y autocrítica y el trabajo concreto. Pero tenía unas cualidades, el padre Camilo Torres, parecidas a las del comandante Chávez. Caramba. Para así, más o menos, idéntico. Una facilidad para entrar. Y luego decía pan, pan, vino, vino, y eso es todo. Así que se estuvo jugando la situación de... Pero ¿qué es lo que yo quiero decir, señor Héctor Rueda? Que después de haber pasado yo la experiencia de la guerrilla, que ya le diré algunos detalles, grosso modo, ¿no? Entonces, este obispo, como un padre y pastor entre vosotros, no me sancionó, no me quitó las facultades. ¿Cómo así? Ni me mandó para la peor de las parroquias, que es lo que suelen hacer, ¿no? Mandarlo para un destierro que se muera de hambre. Este señor me dio la libertad para seguir yo con los sacerdotes y la gente me acogía tanto ahora como cuando yo era sacerdote, por la comunicación, por la facilidad para yo entrar y por lo servicial. Usted carga con su leyenda también. Ah, no, yo sí creo que sí. Pero es que fuera eso yo aprendí. Pero eso le ha abierto puertas también. Sí. Pero también debe haber tenido un costo. ¿Ah? Debe haber tenido un costo también, ¿no? Ah, claro que sí. Bueno, yo lo recibí porque yo sabía lo que nos esperaba. Como uno en un momento dado sabe que si se va a entregar por el pueblo, lo que dice aquí el compañero Camilo Torres, es que uno se va a morir, es que uno no va más, pero va a dar la vida por un pueblo que necesita liberación, que necesita rescate y que tiene que haber unos hombres que se salgan adelante, capaces o no capaces, pero tuvimos esa experiencia y por cierto muy maravillosa, no solamente por lo que se hizo allá, porque yo aportaba mucho en el estilo, allá ningún guerrillero supo que yo era el sacerdote Luis Zavala, decían este es como un tinterillo, como algún abogado porque habla mucho. Sí. Bueno, eso sí, por ese lado. Y en las charlas que yo hacía por allá encima de los montes y los cerros, entonces me oían por allá en el comando, en el Estado Mayor,
y me mandaban que le bajara el tono de la voz, ¿no? Porque estaba muy alto. Pero sobre historia y cositas que yo sabía, pero sobre todo, yo como si hubiera hecho cursos de investigación política, porque yo percibía una sensibilidad también con los compañeros que estaban aburridos, que tenían problemas, que le faltaba esto, y como estaba intermediario entre el Comando Mayor y los del servicio de la vigilancia y los otros guerrilleros y las mujeres. En el grupo donde yo estaba, de los 400 guerrilleros, había como unas 18 mujeres. Y eso, las relaciones allá, de una calidad de respeto, de dignidad y de ayuda mutua, de compañerismo, que es un humanismo que uno no lo encuentra sino fue en ciertos lugares, cuando lo cogen a uno y así. Cuando el verso se tiene que transformar en realidad cotidiana, porque ahí la praxis no aguanta mentiras, ¿no? Sí. Con su permiso, Rodendo, sí, vamos a hacer un corte y tal vez el Departamento de Prensa tiene la oportunidad para actualizarnos y volvimos de inmediato con estos históricos acontecimientos que, contados por ustedes, están en pleno desarrollo. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y aquí tenemos a un protagonista, no un teorizador de lo que es la teología de la liberación, porque tenemos aquí a un cura guerrillero y de los que conocieron a los grandes líderes, convivieron con ellos, se la jugaron con ellos y acá lo tenemos dando testimonio. Dicen que la fe sin obras es muerta, ¿no? Eso decía un gran padre de la iglesia. Y claro, algunos lo interpretan de otra manera, sí, ¿no? Pero ¿sabe qué, Walter? Vamos a terminar dos puertecitas sí, señor. De la experiencia allá en la guerrilla. Bueno, allá me encontraba yo como en mi salsa con los compañeros de allá. Y sobre todo por la forma de acogerme, y no por ser sacerdote, era más bien por la talla, el interés, la mística que yo le ponía en mi trabajo y animando y exhortando, acompañando a los que veía así como flojos, de todas las experiencias que también se vieron allá. Pero sobre todo el servicio que tuve que realizar como responsable de la logística. En el campamento donde estaba yo y estaban otros compañeros, por la mañana amanecía eso lleno de toda clase de comida, vestimenta, armas, etcétera, etcétera. Entonces ya después de la orden y toda la cuestión, venía la distribución para tener eso listo con cada uno de los compañeros y listo para la marcha. Esa fue la primera experiencia. Y para la cocina, sí, la única queja que tenía la forma de chispa y de sonrisa es que los mismos guerrilleros me decían: ay, es que Jorgito, que ese era el nombre mío allá, en honor de... Era el nombre de guerra. De guerra. Entonces decían, bueno, San Jorge no era poca cosa, ¿no? Ajá, es que Jorgito tiene la mano muy chiquita, que nos da un pedacito de carne, pero es que toca por ahora sí apretarle el cinturón. Bueno, lo más delicado de todo fue la orden de exterminio que había a nivel de la América, ¿no?, del Sur. Sí, era la orden de Washington. Todo, era la orden de las Baja Américas. Pues ¿no? decían, un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, se nos va de las manos. O se nos escapan las cosas. Entonces nosotros teníamos la experiencia de tener hasta 3 emboscadas de todas las clases del ejército, marina, bueno. 3 cada tanto. 3 cruces de balas al día. ¿Al día? Al día. ¡Wow! Y nos duramos un mes sin poder comer nada. Yo no les explico por qué lloran aquí tanto, porque tienen que apretarse el cinturón y tenemos que apretarlo otros días, ¿no? Desde luego. Sí. Pero porque tenemos como Dios el vientre. Creemos que lo importante es comer. Y como aquí se come, aquí no, todavía se come. Usted va por la calle comiendo empanadas, comiendo pan, comiendo perros calientes, helados y todo. Y sin embargo se quedan. Porque no hay escasez, pero es para volver aquí un poquito. No, y además es premeditada, pero eso sí, piensa con el estómago. Entonces, para terminarlo de allá un poquito, Walter, es lo siguiente. Sin embargo, yo lo que pude desarrollar, entender, fue la capacidad de la guerrilla para jugarse para allí y para acá. Unos detalles. A una mula les poníamos las herraduras al revés,
para que apareciera, no que íbamos para allá, sino que veníamos era para acá. Y las huellas, siendo bastantes, aunque empezamos a distribuirnos, eso no se encontraba nada. Pero sin embargo, como nos tenían bloqueados por todas partes, que ni agua, ni hierbas del campo, ni el campesino, quedábamos bloqueados, entonces tocaba era hacer frente y eche pie a buscándole la salida. Pero usted como hombre de logística tenía que hacer milagros en esa condición. Bueno, yo creo que fue lo único que me faltó, hacer milagros allá, porque eso no había de dónde. Nos tocaba echar mano de cuanto pájaro o animal había, o si no comer hierbas, y lo importante era más bien caminar, porque lo que nos preocupaba era la vida de los comandantes. Eso allá en un momento dado dice uno, bueno, si muero yo, ¿eso qué será? Como ellos no saben quién soy yo. Digo, no se nos quede, venga para acá. Y en los otros que llevábamos en condición de detenidos, presos, como 16 detenidos, ¿qué hacemos con esta carga, amarrados y en esas condiciones? Problemón tener muchos detenidos. Yo les opinaba, dije, ¿por qué no hacemos soltemos a esta gente y los que se quieran ir y echemos pelante para salvar unos pocos de los que de pronto hagan un papel todavía mejor? Donde se dice que todo comandante de un teatro de operaciones quiere tener al mejor táctico y estratega delante y al mejor oficial de logística detrás. Porque si no, no funciona nada, ¿no? Sí, es curioso. ¿Y cómo se las arregló usted en la logística? No, en la logística, eso ellos entendían todo perfectamente. No, allá los militares, después cuando estuve preso allá en la brigada, en Medellín, cuando ya nos llevaron colgando ahí de un helicóptero. ¿Colgando de un helicóptero? De un helicóptero, sí. ¿Cómo que colgando? Un poco por fuera colgando. ¿De los patines? Sí. Para que no les dispararan. No, para que la gente nos vieran que llevaban ahí unos colgando y que esos eran los malos, los guerrilleros. Los, como aquí, ¿no? Como se dice, gente mala. Ahí llevo ese gallo muerto. Sí, después nos colgaron, fue allá dentro del mismo helicóptero. Carajo. Pero al llegar hacia allá, entonces los militares decían, gracias curita por la olla de mondongo, dicen aquí, mute le decimos en Colombia, porque les dejábamos la olla llenas ahí, porque nos llegaban a las 4 de la mañana al campamento y ni modo de llevarnos las ollas, las teníamos que dejar. Pero nos salvamos unos cuantos. De los 400, yo sí creo que unos 300 o 200 logramos dispersarnos, pero con la pérdida irreparable de Manuel y Antonio, que están vivos todavía en el ELN, mientras viene cualquier cosa con el gobierno. Bueno, pasemos más bien a la teología de la liberación. Pero esto estaba muy bueno, pero ¿qué viene ahora con el gobierno? Usted tiene experiencia para opinar. ¿Será que no lo dejan volver si opina mucho? Yo sí creo, más bien más con la acogida tuya, yo creo que sí es posible. Pero sobre todo es que... Bueno, nos están viendo, nos ven en todo el hemisferio. Porque es que esta experiencia, Walter, la de la guerrilla y la del sacerdocio, yo que no le veo como mucha diferencia entre el guerrillero y el cura, como lo estábamos viviendo nosotros. Sacrificados, entregados por la gente en parroquias que se morían allá. Yo tenía 3 parroquias y todavía no me alimentaba. Me estaba pasando un poco como lo que me pasa aquí. Yo puedo estar trabajando en el Ministerio de Minas y Petróleos, no, o en PDVSA, pero si tengo un sueldo todavía de contratado, con 8 años de trabajo y no tengo habitación, pues no he hecho mucho menos estar allá en la guerrilla y estoy en otras condiciones como demás, no de caché, sino de más entrega, pero el que le da el sentido a todo esto, de la vida de la guerrilla, y la vida de la teología de la liberación, es el mismo Cristo. ¿Cómo le parece? Porque Cristo en el grupo de sus apóstoles, en su tarea de querer fundar, no la iglesia, eso hay bautizos que se hicieron posteriormente, es el reino. Cristo lo que estableció y fundó aquí un reino de servicio, un reino de humanos, un reino de entrega, un reino de compromiso, y no una iglesia, que no debería decir iglesia, con opción de los pobres, no. El Concilio Vaticano II, promovido por el Papa Bueno, Juan XXIII, sencillo, con su encíclica Pacem in Bovis, como la paz entre los no sé qué, ese fue el que anunció y dijo, no, esta iglesia va peor que lo que está ahora, ¿no? Y dijo, hay que renovar, hay que convocar un concilio. Y entonces fue cuando él se imaginaba airear las sacristías, cambiar esa mentalidad económica, platera, ¿no? De imposiciones, de una posición verticalista
de que como es el Evangelio, es sagrado, es divino, no se puede cuestionar. Además, el que lo interpreto soy yo, no tú. Y no tú, son ellos. Y yo soy el dueño de la verdad sobre cómo es el Evangelio. Ahí está, exacto. Entonces esa situación. Y un Evangelio sesgado. ¿Sesgado en qué sentido? Para los que nos están oyendo, es que lo miran bajo un solo aspecto de los intereses de la institución, de la iglesia, identificada completamente con el capitalismo. Y cuidado si no con las transnacionales, porque a mí me extraña que la iglesia en sus ahorros, en sus fondos, que le llegan por montón, los tenga depositados en empresas transnacionales que están fomentando acciones antimorales y anticristianas y antihumanas. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica porque la iglesia, desde un principio, Walter, después de la experiencia de Cristo, con su predicación, con su evangelio y con su testimonio de los primeros apóstoles y las mujeres que tenían todo lo tenían en común. La coinonía. Y nada tenían como propio. Esa es la coinonía, ese es el socialismo que hoy día decimos, y la gente se rasga la vestidura porque la gente puede tener bienes en común, pueden decidir en común, no habría hambrientos, no había ansias de poder, no había ansias de dinero, sino que seríamos como humanos, y lo más importante es que uno llegaría a descubrir a Dios, no en una procesión detrás de un santo, ni con unas velas, que bueno, se respeta y sigan allá, pero es descubrir a Dios en el pecador, en el pobre, el que no tiene voz, el que tiene voz, pero no hay quien se le escuche. Ahí descubrir a Dios en la comunicación, los que estamos haciendo pues, estudios de comunicación social, con el propósito de medios de comunicación alternos, que estamos pensando en una escuela de formación muy importante para unirnos, el poder tiende siempre a monopolizar los medios, entonces hay que hacer la guerrilla informativa. Exacto, para allá vamos, menos mal que usted lo dijo, y yo también vamos por ahí. Es decir, la guerra, vamos a decirlo académico, la guerra asimétrica informativa. Ahí nos toca ya en este momento. Y hay un compañero, Antonio Gutiérrez, que es el tecnólogo y el que sabe, como tú, que maneja todas estas cuestiones por ahí para acá, y yo sirvo de monaguillo, siendo yo cura, sirvo de monaguillo, pero vamos a ver si nos establecemos en el cuartel San Carlos, porque yo estoy bregando a acomodarme allá, a pasar las noches, porque yo no tengo dónde vivir. Vivo en arriendo en Valencia, arriendo aquí, y cuando voy a los valles del Tuy, ya no voy allá a la parte donde estaban estos forajidos, que ya pues los van como eliminando. Yo tampoco no me le metía bastante, llevé palo allí en Petare y allí por la Panamericana, que tocó echarnos de para atrás más bien y más bien exhibar, porque si hay algo que ha caracterizado a este proceso de cambio... ¿Qué parte de Petare? La Línea, Niño Jesús... bueno, póngale... Yo he pateado todo eso. Todo eso por ahí andaba. Y en San Agustín, la Vuelta al Muerto, el Mamey... bueno. Entonces... el Vietnam... Ha caracterizado es la tónica y el espíritu de la verdad que lleva el proceso, en la tónica y el espíritu de paz. Y eso porque Cristo fue el que inició, porque es que Cristo en su tiempo tenía gente guerrillera, no solamente los celotes, que se sabía que eran ahí de los... Y eran duros. De los duros, sino otros que estaban ahí infiltrados como familiares de guerrilleros. O sea, los discípulos fuera de Judas, que le gustaba era la bolsa, que lo pusieran donde hubiera para echarle mano, y eso fue lo que hizo, como algunos hermanos nuestros, que es lo que anhelan, ¿no? La hambruna y el deseo del egoísmo, el individualismo, el apego a los bienes, el apego al soborno y sobre todo a chantajear a los demás. Una triste frase coloquial nuestra, ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Se decía, ¿no? Qué tristeza. Para eso. Pero sin embargo, no nos van a vencer porque la cosa, el pueblo está tomando mucha conciencia. Y eso no tiene marcha atrás. Esto no lo detiene ni Mandrake, que decimos nosotros, es decir, ni el mismo diablo. No, y es que no hay que coger. Hay unos cuantos que están echando para atrás, pero menos mal que se están quitando la careta, la máscara, y están apareciendo ahí, que son de cuidado, claro, hay que, ¿no? Porque estos están utilizando, ¿estos quiénes? Los enemigos de la patria, los de la oposición, que ustedes ya saben perfectamente quiénes son, no hay necesidad de nombrarlos, ellos mismos ya saben, están bregando
a ubicarse, a meterse en todos los medios que tiene el proceso para motivar a la gente. Se están metiendo ahí, haciéndose los cara inocentes que no son, y eso, en eso estamos. Y el mensaje duele, y ahora, por ejemplo, el señor Cacri de Argentina nos ha sacado del aire, pero ya he recibido cantidad de correos que dicen: no te preocupes, que ya nos ingeniamos para verte por la internet. Y tenemos además cómo amplificar el mensaje. Guerra asimétrica de la comunicación. Así es la cosa, es perfecto, sí, cómo no. Gracias por ese pero no lo quiero sacar de ese énfasis tan bonito. Vamos a retomar lo que usted decía. Bueno, el argumento como histórico, ya tenemos la persona de Cristo, ¿no? La orientación de Cristo. Ahora, el argumento histórico, la formación de los apóstoles, las mujeres que se dedicaron a ir casa por casa, a algo que no está haciendo la iglesia hoy día y lo está haciendo el gobierno. ¿Cómo le parece? Casa por casa, vereda por vereda, comunidad por comunidad, VC, comunas, 4 comunas, no sé qué. Eso sí es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Y la iglesia, como saltó la talanquera desde el principio, y la sigue saltando, figúrate. Cuidado, y nos viene un anatema por ahí. No interesa, yo creo que eso ya lo que viene... Eso no, dele con todo. Hay que venir con todo, sí. Entonces, pero sin embargo, saber que tenga que tolerarse uno que los que a veces más se oponen al proceso de cambio, de vida nueva, de humanismo, de ser serviciales, de descubrir la dignidad en el pecador, en el que me cae mal. Sin embargo, que las personas sean las que a veces las que más están hurtando, están robando lo que es el pan de veras del que lo necesita. Esto tiene su gravedad ante la conciencia de Dios, ante Dios y ante la conciencia, y ante el pueblo, que no se va a comer esa. El pueblo se la saca a como dé lugar, porque el pueblo no está tan tonto como se dice. Entonces, ya sabemos dónde hay algunos exministros que compraron. Hágame el favor. ¿En qué capital europea viven? ¿Qué le regalaron al papito? Exacto. Entonces, algo que es importante en las comunidades eclesiales de base. Eso es fundamental. Eso es clave, porque esa existía desde el tiempo de Jesús. Las comunidades donde tenían ellos lo necesario, compartían el pan, compartían el trabajo, compartían las utilidades, no había pobres entre ellos, los necesitados eran atractivos por los hombres y por las mujeres. De ahí el valor de la mujer, que eso viene desde Cristo, y no es la misma actitud que tomó Jesús con la Magdalena, que se la presentan aquellos fariseos, desde luego, que les dijo: ustedes son una raza de víboras, que aquí le traemos a esta mujer para que la juzgue, porque fue sorprendida en tal cosa. Dijo, fue durísimo Cristo, ¿no? Raza de víboras. Raza de víboras, y lo sacó a punta de reo del templo, que era el lugar del saqueo. Donde hacían negocios. Lo que estamos viendo hoy día también no estamos muy lejos, desgraciadamente. Por eso... El templo era la bolsa de valores de la época. ¿No ve? Mire un asunto, queridísimo amigo, compañero, que ahora sí, yo sí que cambié la concepción. Por ejemplo, el concepto de las comunidades eclesiales de base. Es un nuevo estilo de vida, una manera de ver la vida en comunidad. Es una no opción por los pobres. El Papa Bueno decía: no se trata de optar por los pobres, es que la iglesia, si quiere tener presencia y hacer un trabajo del evangelio y presentar a Cristo, tiene que ser pobre. De lo contrario, no pierde el tiempo. Queridísimos pastores, pónganse la mano en el corazón y en el considere y piensen dónde están. Pero vea, ese seguimiento de Cristo, la comunidad eclesial de base, que es el camino, y nosotros vamos por buen camino, que es la verdad, vamos con la verdad, y que es la vida nueva que no la da el capitalismo, el neoliberalismo, las transnacionales, ni las promesas que hagan en cualquier lugar al pueblo, porque es un engaño más. Eso por decir algo de las comunidades. Es una visión de apertura al reino de justicia, de paz y una especie de universalismo. Ahí está la actitud del comandante Chávez, el profeta, el carismático, que yo digo, cómo concibe las necesidades de otros países y está como atento a ver de qué manera se puede sentir hermano de ellos. Es descubriendo a Dios al lado y no por allá para arriba, ni en la sacristía. Ni en la figura de yeso. No está ni en la figura de yeso, como dices tú, ni en la sacristía, ni en las procesiones. Eso lo que hace es
dormir y dopar sencillamente a la gente y neutralizarla y a cerrarle el camino de liberación y de libertad de los hijos de la libertad. Y seguimos con los Azahuín de Dios. ¿Quiénes son los Azahuín de Dios? Eran los pobres de Yahvé, los pobres que no tenían ni voz, sino trabajo, explotación, engaño, miseria. Entonces hoy día estamos casi en la... Yahvé era la denominación de Dios, por supuesto. Entonces esta visión, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base, una visión integral, es para descubrir que los pobres son el sacramento de Dios. Ustedes santifican a través de un encuentro con el pobre. Ah, no, pero es que ese es un pecador, pero es que ese es un escuálido. No importa, le falta mucho, sí, para que dé la talla, pero esa es imagen de Dios. ¿Cómo le parece? Llegar a concebir eso en un proceso revolucionario y no en una iglesia que te maneja el evangelio y que maneja una jerarquía. Claro que no todos, porque hay sacerdotes también que tratan de dar la talla a pesar del miedo. Generalizar siempre es un poco injusto. Sí, es imprudente, pero sí conviene más bien. A pesar del miedo, me gustó eso. Ajá, sí. Miedo que a la jerarquía, al anatema. Al anatema. Y que les quiten lo poco que tienen. A la vez no tienen nada y si lo pierden ganarían más en un proceso que nos enseña a ser libres, ¿no? Y a pensar libremente. Eso me parece un pensamiento de libertad. Eso, yo creo que eso está así por ahí. Entonces, la cuestión de la visión de la Iglesia, de la teología y la liberación en las comunidades eclesiales de base, es lo siguiente, que yo veo el análisis, cosa que no sea en la Iglesia católica, ni ninguna de las iglesias, no sea en la católica, excepto para allá algunas que tal vez tú conozcas. El análisis, la crítica, la autocrítica que sea constructiva, ni menos la visión de integralidad, no se da, pero en cambio en un proceso de esto que abarca la estructura económica, la estructura política, la estructura social, la cultura religiosa y espiritual, porque la revolución es espiritual, hermano. ¿Cómo es espiritual? Si no tienen santos. Bueno, usted tiene un Cristo allí, que es la imagen del Cristo que usted le sirve al mundo entero a través de este medio de comunicación. Pero entonces, cuando se habla de una concepción en lo humano, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo social y lo espiritual, es que Walter y todos los que me escuchan, en el encuentro horizontal con el otro, a través de la comunicación social, que es lo que no hacen los medios de comunicación, ahí está Dios, ahí está Cristo. A Cristo no hay que buscarlo, no hay que salir a buscarlo, es que Él ya viene al encuentro de nosotros. Cristo es el que nos busca a través del pobre. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Y cuando te niegas a Él te estás negando. Exacto. El Santo Cristo de la Grita es el que tengo en la oficina. Qué bien, sí, hombre. Bueno, entonces la idea para redondear un poquito, y gracias por esta generosidad. Aquí un mal escrito, un lapsus calamus, un error de escritura. Las misiones como como grano separado de la cizaña. Nosotros tenemos la arada que nos ha preparado nuestro querido comandante, que es la tierra abonada para nosotros lanzar la semilla, ¿no? Que es la buena semilla de las misiones en los campos social, cultural, político, todas las misiones que tenemos, entonces, que son el comienzo, el inicio de un pueblo que empieza a profundizar en erradicar la pobreza, la miseria y la situación de colonialismo que nos tienen sometidos los pueblos, no al imperio. Por eso muy bien la frase de este querido medio de comunicación, Telesur, que dice: nuestro sur, nuestro norte es el sur. El sur es de acá. Qué maravilla está en eso. Se está golpeando los muchos medios de comunicación y ahí vamos, y ahí estamos. Pero para terminar un poquito, me permite, es el concepto de la misión. La misión son pequeñas estructuras que usted lo sabe mejor que mi persona, estructuras flexibles, no rígidas, donde se busca eficacia, se busca inclusión, incluirlos a todos y sobre todo participación. Que no sé, esos tres
son pilares y fundamentos, y entonces la misión Cristo las encierra todas, pero hay que profundizar en la formación política, cultural, más objetiva, más científica, más del Evangelio integral, con los aportes de la teología de liberación y las experiencias del proceso, para ver cómo salimos adelante. Por eso, este aporte es como un aporte a nuestro querido comandante Chávez y a sus queridos colaboradores de ahora, nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, y todos los colaboradores, porque hay gente que está también al pie del cañón. Y, ¿no? y una variante interesantísima que yo siempre destaco, Ajá. porque todos los que hemos pasado por una academia militar sabemos que es importante destacar esto en este momento, y es que aquí no hay castas ni élites militares. Oiga, que sí. siempre están imbricadas con el poder, ¿no? Ajá, bueno. Aquí nuestras Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme. En su uniforme, y sí. eso siempre lo destacamos. La unión cívico-militar es la Así mejor es. bendición. Y si no existe No, eso, sin eso... adiós no, luz que te no. apagaste. Mire, reverendo, esto resultó corto como yo me temía el programa, pero aquí frases y pensamientos de Hugo Chávez, Sí. algo que se ha transformado en una edición excepcional, El legado, y aquí tuve el honor de hacer un prólogo. Ajá. El peso es específico, no solo el peso físico. Sí. Esto es un trabajo de recopilación espectacular y quiero que se lo lleve de hermano en Cristo para Muchísimas cumplir gracias. y ayudarle. Usted lo abre en cualquier página y encuentra una inspiración. Bueno, esto es un gran compromiso, Walter. Un compromiso como el de las llaves de los que tienen habitación. No es para abrir el cerrojo, es para abrir la mente y el corazón a la familia y a los que están en el mismo barrio, en el mismo sector. Esta es una carga para que Chávez esté no solamente en un libro como estos, que le agradezco de todo corazón, sino que esté en la mente y en el corazón y en el actuar de cada uno del pueblo bolivariano y los que nos están oyendo y nos están siguiendo. De Muchísimas pie, gracias. como deben estar los cristianos que se acuerdan del prójimo. Ajá. Disponga usted de las cámaras, señor director. Ay, Dios mío, muchísimas gracias.